Bien, hermano, que Dios nos bendiga. Mi nombre es el hermano Michael y estamos aquí para traer unos pensamientos de parte de la palabra de Dios. No nos vamos a salir de la palabra de Dios porque es nuestro indicador. La palabra nos dice que Israel, igual que la iglesia, son de un pájaro las dos alas. O sea que el pueblo de Israel le pasaron muchas y hubieron cegueras espirituales, igual que la iglesia. Y queremos marcar, ¿verdad?, esta visión para que tomen nota de que lo que pasó al pueblo de Israel también le pasa a la iglesia en este último tiempo que estamos viendo. Por eso nos referimos a Romanos, capítulo 11, verso 11, que dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y esto es un verso donde lo debemos de detenernos y debemos de pensar y debemos de analizarlo. Porque dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. Y yo digo que sí, que tropezaron. La Biblia nos habla de Romanos capítulo 9, donde dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Y por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta parte donde habla de la piedra, esta parte, estos versículos, este pasaje bíblico, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, ¿verdad? Más bien, verso 6, sí. Y dice así, dice: por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para nosotros los que creéis, nosotros somos los que hemos creído en la principal piedra de ángulo puesta en Sión. Nosotros hemos creído que la Escritura no miente. La Escritura está dando a entender por este pasaje bíblico que nuestro Señor Jesucristo, después de los 2 días de su muerte, iba a resucitar. Proféticamente hablando, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esos 2 días de su muerte han sucedido, han pasado, y ahora ha venido una nueva aurora, una nueva mañana, donde hemos visto, bíblicamente hablando, ¿verdad?, el descenso de nuestro Señor Jesucristo como la principal piedra de ángulo puesta en Sión. O sea, el Señor descendió y está en Sión. Gloria al nombre del Señor. Dice: para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, bueno, hay mucha gente que no quiere creer, o que no creen, o que no le ha sucedido el conocimiento. La piedra que los edificadores desecharon, bueno, la piedra que los edificadores desecharon, esos edificadores que dicen que son edificadores y que desecharon por su ceguera, como le pasó al pueblo de Israel, que teniendo a Cristo allí no lo vieron ni lo entendieron. Cristo iba, ¿verdad?, predicando las buenas nuevas de salvación, iba dando a entender la gracia divina para con ellos y para con el mundo, pero ellos la rechazaron. Entonces, ¿qué dice? Ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, repito, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, esa piedra es la cabeza de ángulo. Esa cabeza de ángulo que trajo en el principio en Israel
la gracia. No era que iba a haber un conflicto entre la gracia y la ley, ya que entendemos que la ley había tenido un apagón, un detenimiento. Se había quebrantado el pacto de la ley para con el pueblo de Israel hacían 400 años, anteriormente o antes de Cristo. O sea, había habido un silencio, su rostro estaba escondido, el rostro de Dios para con Israel. Entró en función entonces la palabra profética y entró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo señaló Juan el Bautista, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y mucho pecado que había. Y de ahí se desarrolla lo que se llama la predicación de la gracia, y de ahí viene la comisión, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí aparece entonces lo que estamos hablando, los 2000 o 2 días de su muerte, gloria al nombre del Señor, porque el tercero es de la resurrección. Y la piedra, y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra profética. Repito todo el versículo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Y es la nueva fórmula, la cabeza de ángulo es la palabra profética en la ley de justicia divina, con la principal piedra de ángulo puesta en Sión. Y entonces, ¿qué dice? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra profética, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados como condenados. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Seguimos entonces en Romanos 11. Romanos 11, verso 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeren? Sí, tropezaron en la principal piedra de ángulo, ya se ha discutido. Pablo dice, en ninguna manera. Bueno, en ninguna manera, porque su castigo no iba a ser para siempre. El castigo del pueblo de Israel es un castigo que Dios se lo dio por lo que hicieron dentro del pueblo de Israel con nuestro Señor Jesucristo. Pero ese castigo no iba a ser para muerte, pero sí iba a tener consecuencias. Así como Cristo murió y estuvo 2 días, eso corresponde proféticamente a los 2000 años, así el pueblo de Israel iba a estar 2000 años fuera del pueblo de Israel. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero por eso no iba a ser de muerte, porque ellos tenían promesa para volver nuevamente al pueblo de Israel. Pero entonces dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Bueno, la parada del pueblo de Israel, o sea, el detenimiento del pueblo de Israel, después de la muerte de Cristo se levanta la iglesia, gloria al nombre del Señor, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos a ellos, al pueblo de Israel. Seguimos, y si su transgresión, seguimos al verso 12, y si su transgresión, estoy leyendo la Biblia, no nos hemos salido del libro santo, pero si su transgresión, está hablando del pueblo de Israel, la transgresión del pueblo de Israel es la riqueza del mundo. Su defección es igual a la transgresión, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Y aquí viene una información con una promesa de que ellos iban a volver nuevamente a la restauración. Dios iba a volver nuevamente al pueblo de Israel a su lugar, a su tierra, después de los 2 días. Gloria al nombre del Señor. Después de los 2 días, después de los 2000 años. Aunque nosotros sabemos que en el 1948, o más bien, gloria al nombre del Señor, lo da a entender, lo da a entender Lucas 21, 25, da a entender esa profecía de la cual estamos hablando.
Estamos en Lucas 21, sí. Lucas 21, 24. Dice, y caerán a filo de espada. Ese es el pueblo de Israel. Bueno, en aquel tiempo, en el año 70, ¿verdad? El pueblo de Israel cayó a filo de espada por la espada de Roma. Vino a Roma en el año 70 la conclusión de lo que ya el Señor le había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y de ahí en adelante comienza la huida, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, como dice Lucas 21, 24, dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Fueron cautivos en todas las naciones, fueron desplegados a todas las naciones. Y el pueblo de Israel prácticamente se desapareció del mapa. Y repito, y caerán a filo de espada, y es el Lucas 21, 24, tremenda profecía y la deben de estudiar. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y así sucedieron por 2000 años. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta el tiempo de los gentiles se cumple. Entonces aquí marca otro tiempo, tanto para Israel como para el pueblo gentil. Gloria al nombre del Señor. Y para el pueblo gentil también hay un tiempo. Estamos hablando de la gracia, o sea, el stop de la gracia. Por eso, gloria al nombre del Señor, es que estamos trayendo, ¿verdad? A Romanos 11. Romanos 11. Voy otra vez a Romanos 11. Cuando se lee, ¿verdad? Le dice 12, Romanos 11, 12, dice, si su transgresión Israel es la riqueza del mundo, bueno, el tiempo estaba marcando su defección, o sea, otra vez su transgresión, la riqueza de los gentiles, cuánto más su restauración. Bueno, pues está marcando que el pueblo de Israel, cuando se iba a restaurar desde el 1948 para acá, y estoy leyendo Biblia y no me he salido de la palabra del Señor, está marcando una restauración que ya se veía venir dentro de la iglesia, el aguante, el que la gracia no iba a continuar como gracia, sino que venía el fundamento en el cual propiamente estamos hablando, que el fundamento es el fundamento profético en la ley de justicia divina, con la principal piedra de ángulo puesta en Sión. Por lo que estamos hablando de que ese momento iba a venir, gloria al nombre del Señor, cuanto más su plena restauración. Estamos hablando de que la gente no está mirando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está solo, no hay ninguna nación que lo someta, no está siendo sometido por nada ni por nadie, está libre dentro de su tierra. Y cuando esas cosas suceden hay que tener cuidado, porque la profecía profunda a veces ciega. El pueblo de Israel estaba cegado al principio, no estaba viendo que su pacto se había detenido, y ahora mismo la iglesia está ciega y habla de las vírgenes insensatas y habla de las vírgenes prudentes y habla, ¿verdad?, de la tsunamita, y habla de todas estas cosas que hay que tener cuidado, por el nombre del Señor, porque estamos viviendo tiempos de cambio, cambios teológicos. Mucha gente dice que son cambios climáticos. El cambio climático no puede venir si no hay un cambio teológico. No pueden venir momentos de angustia y de desesperación si no ha habido un cambio teológico. Y los que saben, ¿verdad?, de esta profecía, pues se dan cuenta que sí ha venido un cambio teológico. Entonces dice el 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo está diciendo, bueno, mi responsabilidad es decirle a ustedes que cuando el pueblo de Israel se comience a levantar, las cosas van a cambiar. Ya la gracia no va a ser como antes, va a entrar un nuevo fundamento. Y dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy el apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Sigo, por si de alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre. Está hablando al pueblo de Israel y abriéndole la gracia al pueblo de Israel para aquel entonces, si alguno creyese en nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, se pudiera salvar. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel no aceptó a Cristo ni aceptó la gracia.
El pueblo de Israel lo que acepta es la ley, por lo que este momento Dios va a tratar con el pueblo de Israel a través de la ley de justicia divina, la cual estamos nosotros hablando y la cual se está desarrollando en el mundo entero por causa del descenso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros también podemos ver, vamos a darle una mirada, ¿verdad? Al libro de los Salmos. El Salmo 2 dice, Salmo 2 dice, Salmo 2, verso 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Y en este salmo habla dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos viviendo ese tiempo. Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Está hablando del pueblo de Israel, que está siendo rodeado de naciones y amenazas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que están diciendo. Vamos a deshacernos de Israel. Y hay muchas naciones en contra de ellos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su... Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, eso es una aseveración de que ya no es el Cordero de Dios. Sigue siendo el Cordero de Dios, pero aquí lo mira como rey, porque se ha revelado, se ha adjudicado, ¿verdad? Ese triunfo. Ya no lo llamamos, ¿verdad?, el Cordero, sino que ahora se hay una mirada de Rey León de la tribu de Judá. O sea, ahora es Rey de justicia sobre Sión, mi santo. Yo publicaré el decreto, el librito profético de miel, donde están todos los ayes o todas las profecías o todas las señales de juicio, ¿verdad?, sobre el mundo. Yo publicaré el decreto. Pues bueno, el libro lo tiene en la mano y para más evidencia le hace Apocalipsis capítulo 10, que lo determina. Jehová me ha dicho, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y hoy es el tiempo profético. Hoy, si oyese su voz, no endurezca vuestro corazón. ¿Verdad? Como en Meriba, en el tiempo aquel que se le presentó la piedra. Meriba quiere decir el desierto de Sin, donde estaba la piedra y el pueblo tenía sed, no entendió, no tuvo visión. Y en vez de hablarle, pues le dieron, ¿verdad? Y entonces brotó agua, pero no fue agua para beber como normalmente agua de bendición, sino que fue agua de rencilla. Por lo tanto, en este tiempo que estamos viviendo, porque estamos señalando la comparación del pueblo de Israel con este tiempo, estamos señalando la comparación con la iglesia también, que estamos o están como ciegos, ¿verdad? Que no están viendo estas verdades, donde el agua de rencilla es todos contra todos, uno contra todos. Por eso no he venido yo a traer paz a este mundo, sino disensión, ¿verdad? El padre contra la madre, y la madre contra la hija, y la hija contra la suegra, y así sucesivamente, y es lo que se ve, nación contra nación, la misma nación contra la misma nación. Entonces es que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, gloria al nombre del Señor. Ahí es donde aparece que hoy es el día de la resurrección, desde el 2001 hasta donde estamos. Y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Hay una parte en el Salmo 110 que vamos a tratar de conseguirlo rápidamente aquí para leerlo. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, está hablando de Sión. Está hablando de elevar al Cordero de Dios, no solamente como rey, sino también como Dios fuerte. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, y se va a sentar a su diestra. No, se sentó en el monte de Sión hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Lo mismo que estamos leyendo en el Salmo 2 y lo mismo que estamos viendo en Romanos 11
Y entonces estamos viendo, ¿verdad?, la lucha que hay en este tiempo contra el pueblo de Israel. Dice el 2, Jehová envió, o Jehová enviará desde Sión, y ahí vuelve a establecer a Sión como la sede, la vara de tu poder. La vara de tu poder es el Espíritu Santo. Entonces dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Sión. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. La vara de tu poder es el Espíritu Santo. Domina en medio de tus enemigos. Y estamos viviendo tiempos proféticos, y esta aseveración, la cual estamos incurriendo aquí, es para darle a entender que los días se están acabando y que el Señor ha de venir a levantar su pueblo. Gloria en nombre del Señor. Porque desde el oriente, porque así como relámpago que sale del oriente, y el relámpago que sale del oriente sale de Sión, pues viene hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Yo no sé en qué cabeza, ¿verdad?, pudieran determinar otra cosa. Pero entonces el verso 3 aquí en el Salmo 110 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y ese día es el que estamos hablando. Ese día ya está corriendo, ya está viniendo, ya lo estamos viendo, las señales se están cumpliendo. Dice, y en la hermosura de tu santidad, desde tu seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y eso sigue siendo promesa viva, ¿verdad? Seguimos en el verso 14, que dice, de Romanos 14, dice, por si alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos, algunos de ellos. Porque si su exclusión, estamos hablando de la exclusión de Israel, si el pueblo de Israel es echado fuera, y dice, por si su exclusión, bueno, Israel, es la reconciliación del mundo. Ya hemos determinado ese punto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se retiró, pues entonces entró la salvación al mundo por medio de la gracia y por medio del Evangelio. ¿Qué será su admisión? Vuelve Pablo y reclama a los gentiles, miren bien, viene el tiempo de su admisión, espiritualmente hablando, su admisión viene siendo después del 2001 para acá, sino vida de entre los muertos, gloria al nombre del Señor. Entonces habla de algo muy, muy, muy especial, ¿verdad? Sino vida de entre los muertos. Tiempo en el cual, ¿verdad?, debemos de pensar como piensa, ¿verdad?, Oseas capítulo 6, que dice así, voy a leer desde el primer versículo, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. Bueno, estamos terminando. Está diciendo el pueblo de Israel que está fuera, en la diáspora, está por allá, dentro de las naciones, y está diciendo que se ha cumplido el tiempo. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Él arrebató, nos dio, nos curará, hirió y nos vendará. También dice, nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. ¿Cómo? Que nos dará vida, o sea, van a vivir espiritualmente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí. Nos darán vida después de 2 días. ¿Después de qué 2 días? Bueno, el pueblo de Israel fue arrastrado, como se dijo, por el castigo, por ese pecado, por los 2 días de la muerte de Cristo. Fue echado a las naciones y ahora es recogido. Y el pueblo de Israel dice, proféticamente hablando, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Ese tercer día es glorioso, de gran bendición, porque es el día en el cual el Señor vino o descendió desde el cielo en el 2001, que fue después de 2 días, viene el 2001. Entonces dice, nos dará vida y nos resucitará, y viviremos delante de Él. Gloria en nombre del Señor. Eso es un versículo que no se usa mucho en la iglesia, sin embargo, trae una expectación
para este tiempo donde se configura, ¿verdad?, legítimamente la profecía. Y la profecía se cumple, y la profecía se cumplió. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y habla del tiempo que estamos viviendo, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este es un versículo sumamente crucial, un versículo fuerte, porque cuando se habla de estas cosas a veces la gente desfallece, porque la gente está esperando que la lluvia de bendición, unción, revelación, el Espíritu Santo y fuego sobre la iglesia venga, levante la iglesia y que vuelva nuevamente a funcionar como era antes. Pero esa lluvia ha de venir, sí, ¿verdad? Como dijo Pedro allá en segunda de los libros de Hechos, como dice el profeta Joel, bla, 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 que en los postreros tiempos y los postreros días vendrá sobre vosotros, ¿verdad?, esa lluvia. Pero esa lluvia no es para la iglesia, esa lluvia es para el pueblo de Israel. Y entonces dice, ¿qué haré de ti, Efraín? Efraín es la división que ha habido en la iglesia que marca el fracaso de su pacto. ¿Qué haré de ti, oh Judá? Bueno, Judá es la parte, Efraín la parte del norte y Judá la parte del sur, la división. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece, se desvaneció. Por esta causa los corté por medio de los profetas, por medio de la palabra de la profecía, por medio del fundamento profético que estamos hablando, y con la palabra de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Los juicios que han venido es lo que dice Juan, o que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 19, ¿verdad? Que dice, para el que cree no es condenado, pero para el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y el nombre del unigénito Hijo de Dios sigue siendo el Rey de Justicia. Y si cree en el Rey de Justicia, tiene que creer en toda su teología que está y que estamos marcando aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y aquí dice, y tus juicios serán como luz que sale. Y esa luz que vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas por su corrupción, las tinieblas tipo de corrupción, más que la luz. O sea, amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz porque sus obras son malas. Gloria al nombre del Señor. Y sigue hablando. Y dice el verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y eso, la iglesia está llena de eso. Conocimiento de Dios más que holocaustos, más que dinero. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Gloria al nombre del Señor. Y de ahí marca un tiempo donde se separan las cosas. Gloria al nombre del Señor. Y voy a ir terminando ya con Isaías 30. Isaías 30 marca, ¿verdad?, un punto que es de contraste con lo que estamos diciendo. Gloria al nombre del Señor. 24. Isaías 30, 24. Perdón, Isaías 30, 25. Dice, y sobre todo monte alto. Enfatiza monte alto. Y sobre todo collado elevado. Habrán ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza. Día de la gran matanza. ¿Cuándo? Cuando cayeran las torres. Está hablando del 9/11, está hablando de las torres de Nueva York, está hablando del World Trade Center. Cuando cayeron las torres, repito, sobre todo monte alto, sobre todo collado elevado. Oh, gloria a Dios. Habrán ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza. Murieron allí como 3,000 personas cuando cayeron las torres. Inmediatamente pasamos al verso 27, donde dice, he aquí el nombre de Jehová viene de lejos, el descenso, juntamente con las torres.
gran profecía que anuncia el advenimiento del descenso del Rey de Justicia. Estoy leyendo Biblia, gloria al nombre del Señor. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido, su llama de fuego devorador, viene con el fundamento de ley de justicia para el cambio que hemos visto. Sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda. Todo esto lo hemos visto. Llegarán hasta el cuello para zarandear las naciones con escriba de destrucción. Así están las naciones, el Medio Oriente y todo su efecto mundial. El freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolos errar. Y realmente lo hemos visto errar. Hemos visto las naciones y los pueblos errando, no dando en el blanco. Esto es simplemente un momento de reflexión para que nosotros veamos que el tropiezo que tuvo Israel también lo vemos en la iglesia, lo vemos en el mundo. Tiempos difíciles, tiempos de volver nuevamente a la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Este es su hermano Michael con ustedes. Que Dios les bendiga.